la sanación del alma, la sanación de los recuerdos, la clínica del alma que vamos a hacer en la casa del Padre para hacer una sanación integral con la liberación, la sanación y con la medicina también, y la oración, que es tan importante el ministerio de sanación. Por eso en Eclesiástico 38 de la Biblia le dice al médico que ore por el paciente. Y antes de seguir con eso, vean lo importante para usted, médico, ¿no? Odontólogo, médico, enfermero, ¿no? Un paramédico, lo importante es la oración. Yo tuve una amiga que tuvo un tumor en la base del cráneo que se llama la silla turca, un tumor que en esa época, ella es ingeniera civil, Tata, era muy difícil de operar. Entonces el Instituto Neurológico le dijeron que no la operaban porque era muy difícil y le daban dolores terribles y de vez en cuando le daban drogas fuertes como la morfina. Y un día ella, que era muy simpática, Tata, ingeniera muy querida, le dijo al médico: ¿usted ha leído este texto de la Biblia, Eclesiástico 38? Léalo. Y venga y oramos, doctor. El doctor, que la quería mucho, que era católico, pero católico de misa y olla, ¿no? Eso de misa de domingo y Dios bombero para apagar incendios, de esos. Católicos de ropaje. Pero era católico. Y el bautismo está ahí, ¿no es cierto? Y la promesa de Jesús estaba ahí en la Biblia. Y ella le dijo: doctor, no la podían operar de su tumor en la cabeza. Y le dijo: doctor, ¿por qué no oramos por eso? Y le dijo: tatica, como tú quieras, pero me tienes que enseñar, porque yo, pues... Y ella le cogió la mano y empezó: Señor Jesús, mira la promesa, invocamos tu promesa, reclamamos tu promesa, y leyó la promesa: el médico orará por ti, y te pedimos, Señor, que sanes a esta mujer de ese tumor en su cabeza, y amén, y gracias, Señor, porque nos has concedido lo que te hemos pedido. Qué bueno la acción de gracias después de la oración. Pasó un buen tiempo y Tata no volvió a aparecer, y el médico pensó que se le había complicado la vida con su tumor y la llamó y ella vino y le dijo: no, doctor, es que a mí no me duele nada, yo estoy muy bien y ya no estoy usando la droga. ¿Qué? Entonces le mandaron tomar ahí una radiografía, un TAC, y no tenía nada, había desaparecido con la oración del médico. Si oraran ustedes los médicos, qué maravilla, y se convirtieran, y si nos convirtiéramos todos, ¿no? Estaba yo hablándoles de la sanación interior, el seminario que vamos a tener el 1 de octubre en Belén, con la psicóloga, con Luis Omar, que va a hablar del perdón, del perdón, y yo voy a hablar de las 5 agentes perturbadores del inconsciente personal, y voy a trabajar una oracioncita larga de sanación de los recuerdos, de eso que el Señor hizo conmigo como un milagro. Pues a usted puede que le haga el milagro, puede que no, pero Dios obra de todas maneras, ¿no? Entonces seguí viendo mi vida entera y fui llenando el cuaderno completo. Es decir, vi cosas terribles, vi cosas de mis pecados, vi cosas de mi vida, vi cosas del maltrato, vi cosas de enfermedad de mamá, que se enfermó, entonces la llevaron, se fue para los Estados Unidos y la operaron de un riñón, y de niño todo eso me asustaba mucho, ¿no es cierto? Me asustaba mucho la muerte, me asustaba mucho los aviones, me asustaban muchas cosas, hasta que fui entrando en las depresiones y en el cigarrillo y en esos sustitutos que hacemos para tapar y enmascarar todo eso que tenemos por dentro, que no hemos sacado, y esas fallas y esas ausencias de amor de papá y mamá. Yo tuve mucho amor de papá y también amor de mamá, pero más de papá, que parecía una madre, y mucho consentimiento también, a veces también las faltas de carácter, a veces la pereza, a veces la facilidad, que me mató en la vida muchas veces. Me acordaba de los versos de Pedro Salinas, un poeta español muy bueno, que decía: facilidad, mala novia, pero me quería tanto. Como le gustaba a mi amigo Gerardo Bedoya ese verso. Sí, y la facilidad, sí, en la universidad leía y me presentaba a los exámenes. Mis compañeros fueron mucho mejores profesionales que yo, porque estudiaban con juicio. Un abrazo va para todos mis compañeros, que los quiero mucho y he orado mucho con los que han muerto. De modo que el Señor, en la medida en que yo iba viendo ese episodio como el que ve una película viva, como viendo la escena viva,
como me ha pasado después con los sueños que tengo con las almas del purgatorio, veo las escenas vivas, reales, como si estuvieran ahí. Después de ver las reglas de discernimiento de Santa Teresa de Jesús, que van a aparecer en mi libro de profecía y discernimiento, ahí van a aparecer, empecé a ver todo ese proceso de mi vida y el Señor me llevó hasta el final. Todo, ustedes no se imaginan, todo. Me acuerdo mucho que me impactó mucho la muerte de un tío abuelo, Francisco Rosillo, Pacho Rosillo, y como todos esos rosillos comuneros pelirrojos y azul como mi abuela, y que me montaban los zapatos y me subía en los hombros y me levantaba y que me llevaba a la finca y me montó por primera vez en un caballo, y ver la muerte de este hombre tan bueno, eso me impactó y me grabó terriblemente. Y entonces fueron muchos los episodios que yo empecé a ver y a ver que estaban grabando mi vida. O sea que el problema de la depresión, de la angustia, de los miedos, de muchas cosas, no es el problema del sexo de Freud. Eso es una patraña, eso está pasado de moda. En Estados Unidos ya casi lo enterraron. La metodología freudiana tiene cosas rescatables, pero la filosofía tiene mucha basura. Como en general la psicología sigue siendo experimental, no tan experimental como la economía, con las que nos engañan con las cifras, ¿no? Como decirle a uno que con 190.000 pesos una persona puede vivir, eso parece es una burla sangrienta, además parece un chiste. Bueno, gracias Angelino por salir a la defensa de los más pobres en Colombia. Lo necesita un abogado defensor contra estos académicos de las grandes universidades de neoliberalismo. Bueno, hace falta cristianismo. Cristianismo habla de la justicia social. Les recomiendo leer al profeta Amós, ¿no? De los que se arreganan en las camas de marfil, hay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad. El evangelio no es capitalista ni es comunista tampoco. Pero regreso a la experiencia esa mística rara, extraña, maravillosa y bondadosa de Dios para conmigo, cuando yo empecé a ver toda mi vida desde el principio hasta el fin, de una forma muy impresionante. Empecé a ver, y el Señor iba pasando por esos momentos de mi vida. Como dice Santa Catalina de Siena, cuando bajes a lo profundo de tu alma, ve las manos de Jesús, porque si no las oscuridades que tienes adentro te aterrorizarían y te matarían. Todos tenemos unas oscuridades terribles que tratamos de tapar y de enmascarar. Y yo esa noche, qué cosa tan maravillosa, fui pasando durante horas y horas y horas, el Señor me iba mostrando la película, no era un proceso cognoscitivo de recuerdo, de una acción de tratar de recordar voluntaria, sino que era un proceso que per se, por sí mismo, se movía dentro de mí. Hermoso y maravilloso, la acción de Dios. A mí sí, pues, se me dio el 100% en esa parte de que Dios sana toda enfermedad y toda dolencia, discúlpenme, toda enfermedad y toda dolencia. En griego, la enfermedad, que es el soma, y la dolencia es el alma, el psique, que afecta. Eso me lo enseñó un experto salesiano antiguo, que Dios lo tenga en su gloria, el exorcista, el padre León Arango. Maravilloso hombre, un salesiano, como la mayoría de esos salesianos que son la obra de la caridad en el mundo. Entonces, empecé a ver todos esos procesos y lo que a uno le impactan hasta unas conferencias aterradoras o una película. Es que yo me acuerdo que en la sanación que yo tuve, veía una película terrible que llamaba La mano izquierda de Dios, The Left Hand of God. Eso fue terrible, terrible esa película, y ahora la entiendo porque ahora entiendo mucho más el tema del Apocalipsis, pero en esa época de adolescente o de niño y fue aterrador. Entonces, todas esas cosas, las carencias de amor, los maltratos de un compañero que me quería golpear, las enfermedades que me asustaban mucho, y bueno, y el Señor me iba sanando de todos esos recuerdos, y hasta que se llenó ese cuaderno, y se llenó, hasta que yo al final iba pasando el Señor, de la mano del Señor,